Hello, good morning. Can you hear Hi, me? good morning. Yeah. Yes, let's start with this lesson. Mm-hmm. And well, today we're going to focus on writing activities and let's begin. Okay, a great topic for today is called the subjunctive. Okay, the Mm-hmm. subjunctive is a very difficult topic, but at the same time, it's very simple. Okay, let me explain this. Dun, 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 dun. Yes. Can you see my screen? Not yet. It's black. Okay, let me know when it's ready. Yeah. Of The course. subjective. The subjunctive is used in formal English to emphasize requests, orders, and recommendations. Okay? Mm, When you want to emphasize requests, for example, when you go to the doctor, maybe when you're talking to your child, you're talking to someone, and you want to give a piece of advice, but you want to emphasize. Remember the verbs ask, demand, insist, propose, recommend, suggest, and require. These verbs are similar to each other. Like, for example, I ask, I demand, I insist, I recommend, I suggest, I require, I demand, I propose, I recommend. They're similar, right? yes. Like a synonyms. Yeah, they are like synonyms, of course. Okay. Of course. So now focus on this part. You do this. For example, how do you say, oye, te recomiendo que ella duerma temprano? Maybe your child is sick. So you say, Mm-hmm. maybe you say, I recommend that she sleeps early. This is an answer that you might think, right? I recommend that she sleeps early, right? Mm-hmm. But remember, recommend is part of the verbs that are included in the subjunctive. So subject, nice. Recommend, nice. That, nice. Subject. But this is the base form. Because you don't say here, te recomiendo que ella duerma temprano. Lo que realmente dice es, recomiendo que ella duerme temprano. ¿Tiene sentido recomiendo que ella duerme temprano? No. Yo No. quiero decir que duerma. Diría, I recommend that she sleep early. As you can see here, we don't use rules. We don't use rules. I recommend that she sleep early. You don't use rule because this is a subjunctive. And how do you know that this is a subjunctive? Because you have recommend. Mm, For okay. example, how do you say, sugiero que seas más cuidadoso? I suggest you I suggest that that you you, I don't know, more be careful. I don't know. more be careful, incorrect, more careful. More carefully. I don't know. Carefully. I don't know. Carefully, no, careful es cuidadosamente. Okay. So, yo sugiero que tú, más cuidadoso, ¿cómo dirías que tú seas más cuidadoso? You do or you do Do es careful. I don't hacer, know. you do es Sí. hacer, O ¿no? sea, como no sé Ajá. cómo decir sea. ¿De qué verbo proviene el sea? Tu Be. sea y To el verbo. be. To be To more be. careful. No vayas a poner I suggest that you are more careful. Recuerda que si tú pones el more, are more careful, dice, yo sugiero que tú eres más cuidadoso, pero aquí con el be, forma base, seas. I suggest that you be more careful. Did you understand? Yeah, I got it. Mhm. So remember the verbs ask, demand, insist, propose, recommend, suggest, and require. It's very easy because they are very similar to each other, but they're not the same, of course. You use it in different ways.
Do you have any questions about the first part? No, no, it's okay. Nice. Next, in the negative form, it's a little bit more cool because look at this part. You say, yo sugiero que comas más vegetales. ¿Cómo dirías esto? I recommend or I suggest you. I recommend, but don't forget, I recommend that. Okay, recommend that Ajá. you You eat eat more. more vegetable. Yes. Yo recomiendo que tú comas más vegetales. In negative, it could be like, I don't recommend that you eat. I don't recommend that you eat fast food. I don't recommend that you eat fast food. Or you say, I recommend that you not eat fast food. You never say this. I recommend you don't eat fast food. Si tú me dices, I recommend that you don't eat, me dices, yo recomiendo que tú no comes comida rápida. Yo recomiendo que tú no comes. Porque acá dice tú no comes. Pero acá dice yo recomiendo que tú no comas comida rápida. ¿Notan la diferencia entre Sí. ambas oraciones? Tenemos dos formas. Negamos al inicio con el I don't o con el didn't, dependiendo si está en presente, pasado o futuro. O ponemos el not en la siguiente parte. Did you understand? Sí, y digamos, ¿por qué no le pone el don't abajo? O sea, it's not, you not eat fruit, sí. You not. Porque si yo le pongo el don't, estoy diciendo tú no comes. Pero yo no quiero decir tú no comes. Yo digo, yo recomiendo que tú no comes comida rápida. Quiero decir, yo recomiendo que tú no comas. Ese tú no comas es el subjuntivo. Al ser el subjuntivo, tengo que ponerle not. Ok, ya. Siempre con estos verbos. Con los demás no hay. ¿Ok? Los demás no usan subjuntivo. Listo. Ujú, listo. Yes, let's continue. Yes, continue. Now, son verbos. Ya sabes cuáles son los verbos. Ujú. Ask, demand, propose, suggest, recommend. Now with adjectives. So we have recommended, necessary, essential, better, best, and important. Look at this example. It is best that children spend. It's in an spend, similar to the verbs. Similar a los verbos, igualito acá, pero trabajo con el it. Por ejemplo, digo, oye, es importante que las personas sean más ecoamigables. Entonces yo diría, it is important that people ¿qué? It is important that the people to be or be Be more eco. amigables, eco-friendly. Exactly, it's important that people be eco-friendly. Pero no vayas a poner are. Si tú me pones are, dices, es importante que las personas son más ecoamigables. ¿Las personas son? ¿Qué es No. eco-amigables? O sea, ecológicas, no sé. Exacto, que son buenos con el medio ambiente, amigables con el medio ambiente, Ok, ya. Ok. eco-friendly. This En sí. negativo es más fácil. En negativo puedo decir it Is, isn't o puedo isn't. decir people not be, Okay. igual que el anterior. Do you have any questions? We have the verb recommended, necessary, essential, better, Essential, best. better, best, important. It's okay. Nice. Lo aprendimos, ¿verdad?
I think I have some examples here. 1 second. Okay. Let me share the screen. Mhm. And now you can see number 1. What is the answer? It was recommended that the teacher take or to take. We will recommend that the teacher take Exactly. cultural difference Take. into account in designing. Dice, fue recomendado que el profesor tomase diferencias culturales en consideración. ¿Te diste cuenta? Take. No voy a poner Take. takes. Number 2. Porque to take sería para tomar, ¿cierto? I was recommended the teacher. No, es que no tendría sentido. No, sí, para tomar, A ¿cierto? ver, fue Sería raro. recomendado que el profesor. Exactamente, no tiene sentido. Yes. Number 2. I only ask that he. ¿Discuses? Incorrecto. Si tú me No. pones discases, lo que estás diciendo es, yo únicamente pido que él hablase, o perdón, yo únicamente pido él que él dialogue el problema conmigo primero. Él dialogue o él dialogase. Ahora, yo únicamente pido que él discuta. Él discute, mira, acá sería, yo únicamente pido que él discute el tema conmigo, el problema conmigo. Este es discutir, discute sería, él discute, ¿verdad? Pero yo no quiero ser discute, yo quiero decir que él, yo únicamente pido que él discutiese. Mm, El discutiese es el subjuntivo, es por eso que sería el otro. sí, porque pues pensándolo en presente simple debería ser con S, ¿cierto? Exacto, en No, presente ya, pero simple. como es después de lo primero, ¿cómo se llama? O sea, El ask, cuando tú veas un el that, ax tú veas un con el recommend, subjection, entonces no aplica. no Ah, aplica, of course. ok, listo. Ya. Number 3, It is the best the teacher that the teacher didn't not tell. no tell. Number 4, It is essential that teaching of staff be prepared be prepared for temporary changes. for the changes. Did you understand that part, right? Sí. Yes. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para lo siguiente. Can you see my screen? Of course. Ya. Yes. Normalmente nosotros tenemos actividades de writing, ¿ok? Y nosotros estamos ahí escribiendo. Lo ideal es lo siguiente. Memorízate una estructura fija. Esta estructura yo la uso, por ejemplo, cuando hablo, la uso cuando escribo y siempre me va bien. ¿Por qué? Porque utilizo palabras avanzadas. Vamos a ver una pequeña estructura. Sorry. Listo. La primera y más básica de todas. Te hacen una pregunta, por ejemplo. Te dicen, which one is, which one is better? Ujú. Y te dicen, buying a car or buying a house. Lo que deberías hacer es ya, si es un writing, si es para escribir, siempre te van a hacer preguntas. Obviamente esto va a ir variando. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí. Ya sea un ensayo, sea algo, siempre va a ser igual. Entonces tienes que memorizarte estas palabras. Ujú. Primero vas a iniciar con una introducción. ¿Ok? Yo siempre inicio, por ejemplo, con un there are many factors to consider when talking about. Siempre inicio con esto.
There are many factors to consider when talking about, y aquí obviamente va a ir que un verbo con IN, con ING. Profesor, ¿y por qué el verbo va con ING? Porque yo siempre te digo, después de una preposición, el verbo va con ING, ¿Y ¿vale? ese qué tiempo sería? O sea, ¿qué tiempo estaríamos en presente continuo? ¿O Mm, sería futuro? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí, tema la No, oración. no, eso no, es que, por No, ejemplo, yo te no digo, entra en... no, yo digo, me gusta jugar. Me gusta Ujú, jugar es I like play. Esto se llama gerundio. ¿Por qué? Porque después del verbo like, el verbo va con ing. ujú. Entonces aquí, después de la preposición, esto se llama gerundio. Siempre los verbos van con ing. ¿Se Ya entendió? entendí. Sí, Entonces, there are many factors to consider when talking about. Ahora aquí, si te hablan de carros y te hablan de casas, te hablan de inversiones, ¿verdad? sí. Entonces acá podrías cambiar el tema y le puedes poner investment. You see? Investmenting. Investment. Dice, hay muchos factores a considerar cuando se habla sobre inversiones. Investmenting. Sí, toca con ING, Inversiones. ¿no? Inversiones. Investment. No, no, Después, ahora, ¿puedes poner un verbo con ing o podrías poner eh, el verbo? Si el verbo es invest, invertir, investing. Pero ahora, tú ya sabes que investing, ¿qué voy a poner? Inversión. Entonces mejor pongo la palabra en sustantivo, la palabra, el sustantivo, sí, investment. sí. Acá, si pongo el verbo, tendría que poner algo así, mira. Investing our money. Mm, Nuestro dinero. Ok. La primera es, hay muchos factores a considerar cuando hablamos de inversiones, de inversión. El otro sería, hay muchos factores a considerar cuando se habla sobre invertir nuestro dinero. Cuando usas el verbo, tienes que darle más contexto. Si el otro lo define ya en la palabra, el otro toca ponerle, agregarle algo. Exacto. ¿Invertir en qué? Imagínate que te pregunten, eh, ¿cómo se llama? Would you like to change your job? Una pregunta, no sé, que te digan, oye, ¿te gustaría cambiar tu trabajo? Y tú le dices, well, there are many factors to consider when talking about, de repente, changing your job. Precisamente está haciendo como un ejemplo de eso, porque estoy en ese proceso. Que lo hice, luego lo escribo ahorita. Ah, A ver si está bien. I was by no means to the interview yesterday. ah, Yesterday. I see. Nevertheless, el Ajá. punto y coma, the company hired me to work the other week. O the next week sería. The next week es la próxima semana. Ujú. Ah, vale, ahora Eh, ¿no? Ahorita chequemos eso. Ahora lo compartes y lo ujú. corregimos. Vamos a continuar, vamos a Listo, continuar. listo, sí. Pero igual, lo compartes y lo corregimos juntos. Entonces, Ujú. siempre agrégale tu there are many factors to consider when talking about. Siempre. ¿Ok? También Sí. puedes, ahora para darle más énfasis, so puedes decir, Amen. Nowadays. nowadays, ¿Qué significa el nowadays? Yo lo escucho harto nowadays es como currently, que significa actualmente. actualmente. Ah, ok. Nowadays, currently, eso significa actualmente. Currently. Currently, yes, currently. Okay. Listo. Pregunta, ¿tú sabes el pasivo? Mm, Más ¿El o menos. tiempo? Sí, Yes. más o menos tengo A idea. ver, señor. Carlos makes. Ok. El pasivo es el único tema que es igual al español. Así que a veces nos va bien, a veces nos cuesta un poquito, siempre y cuando hablemos bien español. Si yo te digo que Carlos hace un pastel, ¿cómo sería? Un pastel is
is made by Carlos, ¿cierto? Ujú. Carlos hace un pastel, sería un pastel es hecho por Carlos, ¿cierto? Mm, ¿Cómo sería si te dijeron que Carlos made a cake? En pasado, ¿cómo sería aquí? made. Ush. Mm, pues sería casi similar, ¿no? A made A cake, a cake. Made cake. incorrect, no. No. Si te digo, A cake made. Carlos hizo un pastel, ¿cómo sería en español el pasivo? Carlos hizo un pastel. Yo te digo, Carlos hizo. Mira, en presentes, Carlos hace un pastel, en pasivo, Carlos hizo. un pastel es hecho por Carlos. Si te digo, Carlos hizo un pastel, sería un pastel Hizo Carlos, incorrecto. ¿no? ¿Cómo un pastel hizo Carlos? No. Mira, repito. Digo, Sí. yo hago un pastel, mira, oye, yo hago un pastel en presente, yo hago un pastel. Pasivo, un pastel es hecho por mí. Presente, un pastel es hecho por mí. En Ujú. pasado, oye, yo hice un pastel, quiere decir que en pasado un pastel, O sea, yo hice un pastel, no ya tú sé, hiciste un pastel, quiere decir que un pastel lo hice yo. fue hecho Ah, by Carlos. ¿Notas ahora sí? Preguntas, ¿sabes este temita? Si no, yo te puedo explicar desde cero. no la he utilizado, no. Ya, vale. Entonces, nos vamos por la ruta. mm, una más en español te pregunto y si no, ya te enseño, ¿ok? Si te Ujú. digo que Carlos is making a cake, ¿cómo sería el pasivo? A cake was made, Ok, no. was Mm, made, yeah. was made by Carlos. Ok, y en español, si te hablo Carlos está haciendo un pastel, ¿cómo sería el pasivo? Un pastel hizo Carlos. Tenemos problemas con el español. Nos vamos por la ruta difícil. ¿Ok? Sí, Fácil. sí, yo lo comprendo. En el idioma inglés, nosotros siempre, o sea, todas las oraciones que tenemos, las sentences, Ujú. las decimos de dos maneras. Nosotros la decimos de la active voice, pero al mismo tiempo también podemos utilizar la passive voice. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between the active voice and the passive voice? The active voice is the way most people, because it's just not American, because in Spanish, most people speak. Here, we focus on the subject. Okay, and remember that the subject is the animal, the person, or thing that performs an action. But the passive voice, we focus on the object. You focus on the object. And when so this is pretty common. You always use you always use the active. You always. But the passive, when do we use the passive? We use the passive when we focus on the object, as I said before. But for example, we don't know the subject. We don't want to mention the subject. And no more. When we don't know the subject, when we don't want to mention the subject, when the subject is not important, or when the subject is obvious. Did Ujú. you understand? In Spanish, to make it clear, en inglés tenemos, o en español tenemos dos tipos de oraciones, las active voice y las passive voice. Tú siempre hablas en voz activa, porque te enfocas en el sujeto. Yo juego, tú juegas, él fue, nosotros iremos. Pero el passive voice se enfoca en el objeto, en quien recae la acción. ¿Y cuándo la uso? When do we use it? Cuando no sé el sujeto, cuando no quiero mencionar el sujeto, cuando el sujeto no es importante y cuando el sujeto es obvio. Entonces, empecemos. ¿Qué Ujú. es lo primero que tengo que hacer? Primero,
Me fijo el tense. Me fijo el tiempo, ¿ok? Me fijo el tiempo. Así de simple. Ujú. Segundo, agrego el verbo to be en ese tiempo. ¿Ok? Mira, primero me fijo el tiempo. Agrego el verbo to be en ese tiempo. Por último, al verbo principal lo pongo en participio. Número 4. De existir, sujeto o subject, le agrego al final con el by. Y eso es todo. Mira, 4 pasos que tienes que hacer. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Mira, Ujú. I write a letter. I write a letter. Pregunta, este viene a ser mi sujeto, ¿verdad? Este vendría a ser mi verbo principal, ¿cierto? Sí. Y este vendría a ser mi objeto. Ya, entonces, ahora paso primero el objeto. ¿Acá cómo sería? A letter. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, pregunto, me fijo el tiempo. ¿En qué tiempo se encuentra esto? Presente simple. Presente, presente, presente simple. Ahora, dice, agrego el verbo to be en ese tiempo. Entonces aquí tengo que poner el verbo to be en presente simple, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, a letter, ¿con qué verbo to be trabaja en el presente simple? Be No, a letter be. o is, I don't know, am, Is. ¿Por qué is. is? Tú te preguntas Porque es por de qué. la letra, ¿cierto? Porque está hablando, se refiere Porque puede ser la carta. reemplazado. Porque puede ser reemplazado por el pronombre it. It is. Ah, ahora, porque por eso es is. Ujú. Ya puse la primera parte. Al verbo principal lo pongo en participio. ¿Cuál es mi verbo principal? El write, ¿sí o no? ¿Cuál sería el verbo en participio de write? Written. Mm, Written. ¿Hay sujeto? written. Sí. Acá digo by Carlos. Entonces pasé de decir yo escribo una carta a decir una carta es escrita por Carlos. ¿Te diste cuenta? Y esto está en presente. A ver, tú solito. ¿Cómo sería lo siguiente? A ver, ¿cómo haría aquí? Mm, a house. ¿Mm? Is. Ah, no, 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 porque es pasa. Was. A house was No sé si cuál sea el participio de painted. ¿Es painted? No sé por painted. qué. By Carlos, by Juan. By Juan. Exactly. ¿Te diste cuenta? Entonces, Carlos, recuerda que nosotros teníamos los regulares y los Mm, verbos irregulares. Hay mucha sí. suerte de que los verbos regulares tienen la misma forma para pasado como para participio, es lo mismo. Pero los irregulares no, tienes que fijarte en la lista. Sí, ¿Ok? cambian. Yo he visto que algunos cambian, sí. Exactamente. Ahora, esto es lo que yo quiero que aprendas, el pasivo. ¿Te pareció difícil o complicado? Sí, falta un poco de práctica, pero sí, no sé, Yes. no, no sé Uno tan. más, a ver, uno más. They fixed the laptop. Ujú. The laptop is fixed by them. Exactamente, tú lo has dicho. The laptop is fixed by them. Para el nivel, el módulo que tú quieres, con que te sepas estos dos, es más que suficiente. ¿Y por qué va en pasado? Fixed, arreglado. No, no, no. Acá dice, la lacto es arreglada. Ah, Porque estás poniendo el verbo to be. Ya lo pusiste, está en presente.
Para Sí, el pero reco- cambia, Ajá, pero cambia el ed y el otro es fix, ¿no? exacto, porque esta es la versión que dice acá. Participia. La versión participia. Ah, ya, 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 ya. Ay, ya, La listo, listo. versión Sí, 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 se me participia. está olvidando ese detalle. Sí, sí. Ya. Ahora, ¿cómo te parecieron estos dos? ¿Fáciles ya? ¿O Sí. todavía? Listo. Entonces vamos a agregarle una más y la dejamos allí para continuar con lo que estábamos haciendo. Carlos está escribiendo una carta. Aquí sería Carlos. Carlos is writing a letter. Fácil, ¿qué dijo? Ujú. Tengo que poner al inicio a letter, ¿cierto? Luego que tengo que poner el verbo to be. En este caso, ¿en qué tiempo se encuentra? Este se encuentra en presente continuo, ¿cierto? Ujú. El verbo to be en presente, ¿cómo sería? A letter Reading, reading, y no, writing. a letter is. Igual, Is, siempre ya. tienes que poner el verbo to be. A letter is. Ahora, le vas a agregar la siguiente palabra, being. Y lo demás copias de writing, su participio, ¿cuál es? Reading, Written, writing. written by Carlos. Es lo mismo que lo anterior, solamente que ahora como es progresivo le tengo que agregar el being. Nada más. Porque tú realmente en español dices, Carlos está escribiendo una carta está siendo escrita por Carlos. Sí, listo. Lo mismo que el anterior, solamente que ahora le agrego el being porque es progresivo. Mm, Siguiendo la misma lógica, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería? Juan was fixing a house. a house. A house. ¿Será was? Ujú. A house was fixed by Juan. Es que si tú dices a house was fixed by Juan, lo que me dices es una casa fue reparada por Juan. Y si es reparada, Mm, viene de que Juan fix a house, pero yo no quiero decir que Juan reparó una casa, quiero decir que Juan está. estaba reparando. Mira Ok. aquí, Carlos está escribiendo, ¿qué le agregué? Bin. Entonces acá también, a house was being fixed by Juan. mm, ¿Por qué le agrego el was? Porque esto sería pasado, pasado continuo, mira, was fixing, was being fixed. o sea, lo que está haciendo le pongo el bien El being nada más le agregas, ¿por qué? Porque es progresivo, porque ya tiene ing en su activo. para no terminar lo que está haciendo, que lo está todavía haciendo. Exacto, una House casa was está being fixed siendo. by Juan. Ok. Ahora sí, dominando este tema, podremos aplicar el siguiente tema. Ahora, si tú usas los pasivos, yo tengo la seguridad que todavía no has usado pasivos en tus writing, ¿verdad? No. No, si tú aplicas pasivos te da muchos puntos porque te enfocas en el objeto. ¿Ok? Mira, qué distinto es decir lo siguiente. I was walking down the street. Yo estaba caminando por la calle. When, when I saw, when I saw a man, when I saw a man, um, Ok. was painting a house. Dice, yo estaba Ujú. caminando, yo estaba bajando la calle cuando vi un hombre quien estaba pintando una casa. Genial. Pero podía ver, I was walking down the street. When I saw, when I saw a house, okay, that was being Bien. painted by a man. Mm, Mira, hemos agregado tres palabras más. ¿Y qué más pasa? Esto es más complicado. Dice, estaba caminando, estaba bajando la calle cuando vi una casa que estaba siendo pintada por un hombre. Y es así como tú hablas en español.
Sí. Entonces, debemos y solamente hemos aprendido 3, ¿no? Presente, pasado, 4, perdón, presente, pasado, pasado progresivo y presente progresivo. Pero hay más, ¿ok? Hay más. Ahora, con estos 4 podemos sacar una muy buena, jugosa cantidad de puntos también, ¿ok? Porque este es el level 1, ¿ok? Lo vamos a levelear un poco, ¿ok? Lo vamos a level 2. ¿Cómo es el level 2, Carlos? El level 2 es de la siguiente manera. A ver, antes de irme, porque quiero terminar esta parte. ¿Te diste cuenta que, por ejemplo, aquí que dice cuando no conocemos al sujeto, cuando no lo queremos mencionar, cuando el sujeto no es importante y cuando el sujeto es obvio? ¿Por qué dice esto? Imagínate que tu hermano acaba de matar a alguien, ¿ok? Y te pregunta, oye, ¿qué pasó? Tú no vas a decir, mi hermano mató a Pepito, porque tú quieres evitar mencionar eso, ¿verdad? Entonces dirías, Pepito was killed. Pepito fue asesinado. Tú no dices que Juan asesinó a Pepito. ¿Quieres evitar mencionarlo? ¿Te diste cuenta? O Sí. de repente no sabes, tú llegaste a tu casa y mataron a alguien y como tú no sabes, dices, tú no vas a decir, alguien mató a Pepito. No, se prefiere decir, Pepito fue asesinado. Y si quieres, by anyone, por alguien. Pero no se dice, ¿ok? O por ejemplo, Ok. digo, the thief, the thief, the thief was ¿qué? Was caught. El ladrón fue atrapado. Yo no voy a poner by the police. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende. ¿Quién atrapa? Pero si de repente fue otra persona, by the man. Ah, si fuera otra persona, ahí sí, tengo que mencionar de repente. Si quiere, nada más. ¿Se entendió? Sí. Listo. Entonces ya dominamos el pasivo. Ahora vamos a dominar otro tema más, los impersonal. ¿Para qué utilizo los impersonal passive? Los impersonal passive se usa para evitar decir para evitar personalizar la respuesta. Mira aquí. Ujú. I think Coca-Cola is the best soda. ¿Qué dice allí? I think Coca-Cola is the best soda. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí. Pero aquí claramente tú estás dando tu opinión. Estás, estás realmente personalizando tu opinión. Y lo que nosotros queremos, ya sea un ensayo o alguna escritura, cuando das tu respuesta, es como quitarnos el peso de que de repente si estoy diciendo algo incoherente, que no sea mi culpa, sino que sea la culpa de alguien que yo escuché. Por ejemplo, no es lo mismo decirte, oye, Arnolfo, ¿sabes qué? Yo pienso de que el inglés va a desaparecer en algún momento, o va a dejar de ser importante en algún momento. Es una opinión mía, ¿verdad? Sí. Entonces yo no quiero decir que es mía, me quiero librar de ese peso y te digo, oye, Arnolfo, ¿sabes qué? Oye, se dice que el inglés va a dejar de ser importante algún día. ¿Esa opinión es mía? No. Es de un grupo de personas, ¿verdad? ¿Te diste cuenta cómo me quité ese peso y te comparto mi opinión? De la misma manera, yo me quiero quitar ese peso cuando escriba y cuando hable. Entonces, cuando no quieras personalizar, porque algunas veces vas a querer dar tu opinión, ¿cierto? Vas a hacer lo Ujú. siguiente. Primero, ¿qué tenía que hacer en el pasivo? ¿Te acuerdas? Primero escribir el objeto es. El objeto, claro que sí. Ujú. Entonces, Coca-Cola. Coca-Cola. Pero ¿qué dice? I think Coca-Cola is the best soda. Coca-Cola es de best soda. Sería colocarlo así, no sé. O sea, en ese contexto. Sí, Mm, Coca-Cola. Mira, cuando tú quieras personalizar, vas a hacer lo siguiente. Cuando no quieras dar tu opinión, literalmente, vas a Ujú. poner el it. Siempre, siempre el it. El Siempre el it. Así empiece con nada, no et. te importa, siempre con el I. It. Luego, Et. ¿en qué tiempo se encuentra esta oración? Mira, es I think es una primera parte y Coca-Cola es una segunda parte, ¿sí o no? Porque entonces, yo pienso, Coca-Cola is the best soda, ¿verdad? Listo. ¿En qué tiempo se encuentra esta oración, la principal, es del I think? Presente simple y Eh, después presente continuo. presente simple, ¿cierto? Ujú. Entonces tengo que poner el verbo to be. ¿Cómo sería en presente simple? Been. Pero con el White. it. Con el it.
Sí. Tú dices it be, así tú dices it be happy, It's been. tampoco. mm, El verbo to be en presente, ¿te acuerdas? is. Eres, muy bien. Ahora It estamos is. haciendo lo del pasivo. Ahora el Sí. thing, ¿cuál es el participio? We talk. Talk. Exacto, thought, thought, But, ¿cómo se repite? thought, thought. Thought. No, no, es Thought. como una Z, thought, Thought. así. Thought. Thought, thought. Thought. No, thought es peleó, así. Mira. Thought, thought, thought. Lengua entre dientes. Thought. Thought, thought. 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 Exacto. Thought. Mm, Listo. Entonces, it is thought, y le agregas el that, it is thought that, y copias todo lo de encima. Coca-Cola is the best soda. It is thought that Coca-Cola. Entonces, en la primera dices, Thought. yo creo, o yo pienso que Coca-Cola es la mejor gaseosa. Y abajo digo, se cree que o se piensa que Coca-Cola es la mejor gaseosa. ¿Te has dado cuenta que acabo de hacer el pasivo con esto nada más? Mm, Pero le agregué let y listo. A ver, tú trata de concentrarte y vamos a pensar aquí. Eh, ah, eh, they said that, or they said Carlos is a great teacher. They said Carlos is a great teacher. ¿Qué te dije que tengo que empezar aquí? ¿Con qué empiezo siempre? it. Muy bien, it. Luego que tengo que poner Is. el verbo to be, yo no tengo que poner el verbo is. El verbo to be, ¿en qué tiempo está Be. esto? Pasado simple. ¿Cómo sería el verbo to be en pasado simple? Con el it, que trabaje con el it. Was. Was, Were. muy bien. Was. Yeah. It was, luego, el participio de set Same. sigue No. siendo set, sigue siendo set. Said. Okay. Y acá copio. Carlos is a great teacher. Entonces, en lugar de decir, ellos dicen que Carlos es un gran profesor, fue dicho, o se dice que, se dijo que, o fue dicho que. ¿Te diste cuenta? Sí. Ah, por ejemplo, ¿no te ha pasado que dice, oye, people are saying that there will be another pandemic? Dice, las personas están diciendo de que habrá otra pandemia. ¿Con qué empiezo? Con it. Ed. Luego tengo que poner mi verbo to be. ¿En qué tiempo se encuentra esta oración? En la primera parte. Mm, presente En continuo. presente. Muy bien, en presente. Obviamente presente continuo. Entonces tengo que poner mi verbo to be ¿en qué tiempo? En presente. ¿Cómo sería el verbo to be en presente que trabaje con it? Is. I don't Muy know. bien. Es ahora, ¿te diste cuenta que esto es presente progresivo? ¿Cierto? Sí. ¿Y qué le agregaba al presente progresivo cuando lo quería hacer pasivo? Be. Been. Muy bien. Ahora, saying en participio, ¿cómo sería? Said. Muy bien. Y continuamos. Acá diría, there will be another pandemic. Entonces, ahí yo no digo, las personas están diciendo que habrá otra pandemia. Digo, se está diciendo que, se está diciendo que habrá otra pandemia. ¿Ah? ¿Te diste cuenta de esto? Yes. ¿Qué te Sí. pareció difícil? Es Es falta de práctica como organizarse, como decir las cosas, sí. Pero exacto. no, no es difícil, es como tener como cuidado con con el orden. Sí, pero siempre y cuando sigue mi consejo. Primero pongo el let, el It, let, el let, it, luego pongo el verbo to be, siempre el verbo to be. En el tiempo, ya sea presente o pasado, si está en presente y si está en pasado, was, si is, está en presente, was or is. were. Ahora, Mm, ahora me fijo si es que es progresivo. Si es progresivo, le agrego el be. mm,
Yes. ¿Te parece Listo. mucha información? ¿Deseas más práctica o deseas que continúe? Más práctica, sí. Ah, vale, ¿quieres práctica? Excelente. Ujú. Sí, recuerda que tú me puedes decir, profe, no, esto lo puedo poner después, dame más contenido y luego yo sigo practicando. Más Sí, práctica. otros par de ejemplos y ya después yo Listo, lo practico. perfecto. Entonces, quiero decir, por ejemplo, la gente cree que el dinero es lo mejor. ¿Cómo diría esto en inglés? The People, people believe, people, I don't know, people believe, ¿qué cree? Believe that that the money money is better, is the is best. El dinero best, is the es lo mejor. best. Is the Que no best. estoy comparando. Ajá, the money is the best. Ahora, ¿qué tengo que poner cuando no quiero dar mi opinión? It, It, it. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que poner después? mm, is, El verbo to be. Pero ¿en qué tiempo está? be. Presente. ¿En qué tiempo está? Presente Presente. simple. Ah, entonces obviamente tiene que ser lo que acabas de Be. mencionar, is. It is. Ahora, ¿qué sigue? El verbo en participio. ¿Cómo sería? Been. Tell me. El verbo en participio. Ah, de cuál, del belief. ¿Puedes? Exacta. Tu verbo principal es believe. Y ese sí no me lo sé. Believe, no sé. Exacto. Believed that money Believe that money is the best. is the best. Entonces te quitaste el peso de que las personas creen que el dinero es lo mejor, ¿no? Tú dices, se cree que el dinero es lo mejor. ¿Ah? Por ejemplo, antiguamente, like, long time ago, people, people thought, people thought that Jesus, people thought that Jesus um, was not real. Long time ago, people thought that Jesus was not real. Mucho tiempo atrás, las personas pensaban que Jesús no era real. Acá, ¿cómo sería? De nuevo. Long Long time time ago. ago. ¿Qué más? It. Muy bien. It. 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 Lo que tengo que poner después del it. Ese es pasado, ¿cierto? El to es pasado, ¿cierto? Pensó. Exacto, ese pasado. Sería, pues no iría was, ¿no? Sería Exacto, it was. was. Claro que sí, porque aquí tienes que poner el verbo to be. Pero ¿en qué tiempo se encuentra? Pasado. Por lo tanto, sería Ok. was. It was, It ¿qué? was El pasado thought participio igualito. It was thought that that Jesus was not real. real. Y ahí está. Entonces tú dices, mucho tiempo atrás se pensaba que Jesús no era real. Que no está diciendo que las personas pensaban, se pensaba. Ah, ¿te diste cuenta? Super. Ujú. Siguiente. Actualmente, ok, actualmente se cree, te lo voy a poner en la versión ya transformada, ¿no? Actualmente se cree que eh, se cree que la guerra es la mejor opción. Empecemos. Actually, Incorrecto. Actually es de hecho. no. Oops. Actualmente es currently o Currently. nowadays. O nowadays. 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 Yeah, listo. Nowadays. Ya lo tenemos. It. It. It is. It is. Cree. I know si es. Been. Being. Así, being. ¿Esto es creer? Being. No, the other. Been. Being. Tú dices, ¿Sí? algo se está o está haciendo. Se cree. Eso es de pasado, ¿no? Claro, acá Cree. tenías que poner de frente Ok. believed. Se Believe. cree. Believe It the is believed. word is the best Word is option. the best option. Ok. Recuerda que solamente vas a usar ese being cuando sea progresivo. Para los Sí, demás no existe. sí, me ¿Ok? quedé pensando en el verbo si es creo, creyendo, pero si es creo, o sea, es pasado. Sí, Exacto. sí, Acá ahora sería, que no, lo calculo. acá es se cree o es creído.
Es Sí. creído que las Sí, sí. guerras... Dime. Y si le digamos, lo pondríamos, está creyendo que la guerra. Ah, se está creyendo, sería es, it is being believed. Ok, ya. Acá sería, se está creyendo. Sí, No, acá no sé si se está creyendo, acá está siendo creído que. está siendo creído. Ah, Listo, listo. Ahora sí, ya, ya. Sí. Si continuamos. tocas focus en el verbo y ahí sí, ya Exacto, uno ya lo exacto. organiza. Entonces regresamos un poquitín acá atrás. Ajá, tienes que aprenderte esta parte. There are many factors to consider when talking about. Es una expresión, mira, ¿cuántas palabras llevas? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con esta 10. Mira, 10 palabras. Imagínate que te piden que escribas 100 palabras. Te olvidas. Si tú llegas con esto, tienes que escribir ¿cuánto? 90. Ya vas 10. Entonces tú apenas there are many factors to consider when. ¿Te diste cuenta? Eso podría ser para una opinión. O No para tu sé. writing, para cualquiera, para Sí. writing, o para tu opinión, para lo que tú desees, porque te van a preguntar, por ejemplo, Arnulfo, what is the best country to live? ¿Cuál es el mejor país para vivir? Y entonces, well, there are many factors to consider when Sí, talking to about take. living in a country. Cambies nomás el verbo. Listo. Or choosing a country to live, um, or going to a different place, or traveling to a different country. ¿Te diste cuenta? Sí, eso es buena como plantilla para iniciar, sí. Exacto, nosotros hacemos un template, esa es la idea, de que llegues con 3 oraciones y ya termines en lo que tengas que decir o lo que tengas que escribir. Ahora aquí, nowadays, aquí vamos a empezar con ¿qué? Con un impersonal passive, lo que acabamos de decir. It is none, it is none that, it is none that. Acá vamos a hacer un impersonal passive, ¿ok? Por ejemplo, este it is none, por ejemplo, viene de people know that English is a tool to succeed. Dice que las personas saben que el idioma inglés es una herramienta para tener éxito. Entonces acá digo, it is not. Eso es lo que estoy usando acá. It is not that. It is not that English is a tool to succeed. ¿Se entendió, verdad? Sí. Listo. Entonces empiezas aquí. There are many factors to consider when talking about investing your money. Nowadays, it is known that people, it is known that, y aquí tu creas tu oración. ¿Se entiende? En este caso Sí. podría decir, it is known that people prefer to, to spend their money on, on, um, Paris, I don't know. on Bitcoins, whatever. Yeah, yeah, yeah. Entonces, actualmente se conoce que las personas prefieren gastar su dinero en Bitcoins, of course, because they don't think about the future, because they don't. Because acá tú inventas, no tu opinión. They do think about the future. Ah, una oración simple, ¿no? It is not that people prefer to spend their money. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. Lo dejo en la oración aquí nada más, mira. People prefer to spend their money on bitcoins. ¿Ok? Or people prefer to spend their money on silly things. Ujú. Dice que las personas prefieren gastar, actualmente se sabe que, o es conocido que las personas prefieren gastar su dinero en cosas un poco tontas. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Ujú. ¿Estamos juntos? Sí. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar así. There are many factors here nowadays understand that people prefer to spend their money on silly things. Firstly, empieza siempre con un firstly. Seriously. Firstly, en primer lugar. Secondly, en segundo lugar. Si quieres, puedes continuar con un thirdly. No hay ningún problema. Y terminamos aquí con last but not least. ¿Qué significa last but not least? Último, Último, pero no menos pero importante. no de más. Oh, bueno. Último, pero no menos importante. Y acá obviamente le puedes terminar con una expresión como in conclusion. Siempre tienes que seguir un patrón, ¿ok? Siempre.
Sí, eso yo veía, o sea, digamos, en el writing estaba haciéndolo eso y primero toca como una introducción, uno explica todo lo que va a hablar, ya después ¿Qué de estamos otro haciendo? párrafo se enfoca en la primera como opción, después en la otra opción, ya después como que da como, no sé cómo decir, la conclusión Exactamente, Arnulfo. Y aquí y es ya donde vas a después, explicar, aquí es donde vas a aplicar lo que aprendimos en la primera lección. ¿Te acuerdas el would be considered? yeah, will be considered Would be considered a great a great idea, idea, basically because aquí pones because eso. I can improve, bla, 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 ¿no? Exacto. En la segunda que vas a poner, le vas a cambiar. ¿Te acuerdas que ponías, I'm sorry, ahorita dame un segundo, ahorita terminamos. Ponías el verbo con ing, luego que ponías could be considered, luego coma, decías definitely, Definitely, probably, basically. ajá, pero acá ahora sí, verb could be considered definitely, el verbo to be, el verbo to be, y continuabas. Y acá ya era donde tú tenías que aplicar lo que aprendiste hoy también, que last but not least, puedes decir economist, economist suggest, acá tiene que ser en plural, economist suggest that people be more careful with, with their money. ¿Te diste cuenta que hoy día aprendimos el subjuntivo? Ujú. Y acá el último, en la conclusión, in conclusion, una expresión, ya te regalo esta, I strongly believe that, mira, son 4 palabras, 4. I strongly believe that, y acá pones, ¿no? A house, eh, could be a great option. Y ya tienes tu essay. Obviamente tendremos que profundizar, Ujú. pero no nos ha ganado el tiempo. Yes. Yes. Entonces, mira, yo te pido que te cheques esas estructuras, ya que solamente tenemos una lección por semana. Repásate estas estructuras. Yo te he dejado muchos ejercicios en la plataforma. De esto hay un montón. Hay explicaciones sobre esto. Y varios ejercicios. Entras en las 2 plataformas, en la de pago de Estados Unidos y en la gratuita de UCollege. Chécate en esas 2. Listo. ¿Y cómo dicen los títulos para buscar lo específico sobre Allá. el tema? Passive Voice. El primero se llama Ah, Passive Voice. El otro se llama Impersonal Passive. listo. Con esos 2 temitas, mira todo lo que hemos podido crear. Sí. Y apréndete estas expresiones. There are many factors to consider when talking about. Así. Tienes que aprenderte el template. It is not. Siempre tu introducción empiezas así. Siempre. Do you have any questions? No. Of course. So we're going to stop here. Nos vamos a quedar aquí. Recuerda, si tienes alguna consulta, avísame. En la plataforma de UCollege tienes ejercicios. En la plataforma de Udemy también tienes ejercicios y tienes las explicaciones cortas y resumidas. ¿Ok? Aquí, en esa de Listo. aquí. Okay, so that would be all for now. Bye bye. Take care. Thank you. My Have a day. pleasure. Bye bye. Have a nice day Bye. too. You too. Nah, thank you.